Este es un libro que reúne mis crónicas periodísticas todas publicadas entre el año 1990, cuando empecé yo a trabajar en algunos medios escritos, y termina en el año 1998. Entonces es una selección de mis mejores artículos de la época, joven aún, estaba terminando la universidad en San Marcos y empecé a publicar crónicas en varios medios, ¿no? En el Diario El Peruano, en la revista Sí, en El Comercio, en el suplemento dominical del Diario El Comercio, y también en algunas revistas pequeñas, ¿no? Como Medio Pasaje, la revista Cobre, que fueron los espacios que se me abrieron en esa época tan temprana para un estudiante de periodismo, ¿no? Un redactor en ciernes. Sí, esa es una mirada interesante. Cuando hice la revisión de estas crónicas, y bueno, había muchas, porque en el oficio periodístico uno escribe pues casi todos los días, ¿no? Encontré que el eje de este libro podía ser precisamente esa Lima o ese Perú que ya no existe, ¿no? Que ya se fue, ¿no? Hemos escuchado la Lima que se fue, la Lima de antaño, y hace 25 años pues existían espacios, se daban situaciones, servicios como el teléfono público que eran fundamentales, ¿no? Yo recuerdo mucho que uno iba, por ejemplo, a la universidad y desaparecía del mapa, ¿no? No había forma que alguien te encontrara. A diferencia de hoy que tienes pues el smartphone, el BlackBerry, etcétera, etcétera, una serie de sistemas, inclusive hasta GPS, que permiten saber en qué parte del baño de un restaurante en la ciudad puedes encontrarte, ¿no? Un poco más y van a saber, yo supongo que unos tiempos no muy lejanos, qué estás haciendo en ese rincón del baño, ¿no? Pero antes no, antes uno tenía una libertad, disfrutaba de repente de un espacio mayor, y el único medio de comunicación con su familia, con los amigos, era a través de un teléfono público, el RING, el famoso RING, y de alguna manera lo representé en esa época, esa crónica de la época, porque era un fenómeno, ¿no? Un fenómeno, el teléfono público en todos lados existía a través del RING, y se daban escenarios tan alucinantes como que el robo de los teléfonos públicos para acopiarse de las fichas, las cuales eran vendidas en una avenida Bancay, que hoy también es muy diferente, en forma ambulatoria, ¿no? Tú veías rumas de fichas RING que te las vendían a la mitad del precio normal. En particular, ¿no? Claro, en el Jirón Lampa, no como lo conocemos hoy o en el Metropolitano, hace 25 años, a la altura de las tiendas donde venden productos pues para reparar las instalaciones eléctricas y sanitarias en el hogar, toda una calle donde se ofrecían a la vista revistas diversas, ¿no? De todo tipo y a precios módicos, y eran usadas, de orígenes desconocidos y de estado físico también insospechado, ¿no? Había nuevas, había maltratadas, habían algunas que le faltaban la portada, otras le faltaban ciertas páginas. Se daban casos que tú comprabas una revista y a mitad de artículo le faltaba una o dos páginas y te quedabas en el aire, como se dice. Pero había un elemento común, digamos, que era la presencia de lectores al paso, ¿no? O sea, los vendedores, que formaban parte efectivamente de una comunidad, tenían una relación, un contrato secreto, digamos, no escrito con los lectores, a los cuales les permitían leer las revistas en el lugar, ¿no? In situ. Y tú podías ver a lo largo de la calle, pues, mucha gente hojeándolas sin levantarlas del lugar. O sea, sencillamente estaban allí y las podías leer. Y se daban casos de personas que iban todos los días y se leían toda la colección de una revista X, ¿no? Había sobre todo mucha profusión de lectores en temas sexuales, ¿no? En las revistas porno de la época, como por ejemplo la revista Z, la revista 5 y obviamente Playboy, Penthouse, eran las que requerían la mayor atención de los transeúntes. Uno de los elementos positivos del periodismo, en mi caso, es la posibilidad de viajar, ¿no? Me encanta viajar, y qué mejor manera de hacerlo gratis a través del periodismo, ¿no? Y encima contar tus historias. Eso es lo que siempre me atrajo y me atrae de esta profesión tan hermosa. Y si bien es cierto, casi todo el libro está dedicado a una Lima que no existe, también hay algunos artículos que tienen que ver con viajes para realizar coberturas periodísticas. A Piura, por ejemplo, donde cubrí el fenómeno del Niño del año 97-98.
También estuve en Ayacucho, cubriendo el retorno de los desplazados a Uchurajay, donde subí pues hasta los 4.500 metros y con un vértigo y a punto de un infarto realicé mi crónica, ¿no? Incluso yo tengo una foto ahí de recuerdo que me tomó mi colega y con quien sigo trabajando hoy, primero fotógrafo y ahora redactor, Fernando Olivera, que me toma pues en la puerta de la posta médica de Uchurajay, desparramado en el piso, ¿no? No podía ni pararme por los efectos de la altura, ¿no? 4.500 a una persona que viene de la costa de cero en unas horas prácticamente es un choque tremendo, ¿no? Pero conocer a estos peruanos que habían regresado me motivó mucho a contar la historia de ellos. Y en el caso de Piura me acerca mucho al tema, mi historia familiar. Mi papá es piurano, he viajado muchas veces a Piura por diferentes misiones periodísticas para ver a los chamanes, para participar en los eventos de las velaciones y para contar N historias sobre la gastronomía piurana. Pero cuando ocurrió este incidente, el fenómeno del Niño, también yo me ofrecí para ir y cubrirlo, ¿no? Y contar ese escenario tan complejo de una emergencia, un desastre, en un lugar tan bonito aparentemente, ¿no? Cómo se transformaba. Y en el caso del conflicto del 95, también me llamó la atención mucho el tema. Tengo una identificación con los temas militares y me ofrecí voluntario para cubrir a nombre del Dominical del Comercio este suceso, esta noticia. Y ya desde el arribo mismo a la ciudad de Chiclayo, el traslado, es motivo de un texto periodístico porque me encuentro pues en una situación difícil, contando un escenario en el cual yo voy a un sitio al cual todos quieren desalojar, ¿no? Me encontraba con gente que venía más bien en contra y a partir de eso conté una serie de anécdotas que fueron plasmadas en este libro. ¿A qué se debe esto? Eso es cierto y me has hecho reflexionar sobre por qué me he publicado una crónica sobre la actividad de los bomberos, ¿no? En la cual yo soy de los 15 años de edad, o sea, también tengo toda una vida ahí. En principio yo he escrito crónicas sobre eventos vinculados a bomberos en el mismo suplemento dominical y en otras revistas, pero no sé, por alguna extraña razón no las he incluido, ¿no? Obviamente recogiendo esta apreciación tuya y otras más y considerando que ya tenemos prácticamente un cuarto de siglo en esta actividad de redactar y contar historias reales, las voy a considerar en un segundo trabajo que estoy preparando para el 2015, ¿no? Es un libro sobre historia de bomberos. Este año que viene yo cumplo efectivamente 25 años. Este libro salió un poco antes, digamos, para tomar la temperatura del mercado. No es así. Tuve la oportunidad sencillamente y me animé a sacarlo, pero sí, el próximo cumplo mis 25 años, estoy muy contento con esta carrera. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas y muchas situaciones. Es una característica muy importante del periodismo, ¿no? Conocer gente que te cuenta historias y que tú tienes la oportunidad de difundirlas a otro público, a diferentes públicos, ¿no? Y a veces inclusive tú no sabes a dónde llegan tus artículos. Yo he tenido la oportunidad de conocer amigos que a través del Facebook, de las redes sociales, que están en Europa, en Estados Unidos y que por alguna razón han leído mis artículos y me escriben, ¿no? Yo digo, bueno, mi artículo fue publicado para un público en una época y cómo estos artículos cobran vida. Algunos escritores dicen que las historias a veces siguen sus propios caminos y efectivamente, ¿no? Viajan mis artículos, los pocos que tengo, y eso me complace y se forja mi... ¿Cómo yo abordo una crónica periodística? Trato de meterme en el ambiente, trato de ambientarme, o sea, trato de estar bastante tiempo en el lugar, ¿no? Trato de mirar mucho lo que está pasando, trato de escuchar a las personas que son mis interlocutores, de saber qué están haciendo, más allá de esa entrevista. Sobre todo quiero transmitir un poco el clima y trato de adaptarme al lugar, ¿no? Los olores, las sensaciones físicas a veces también te ayudan, el cansancio, los perfumes de la ciudad o del lugar también te ayudan mucho y sobre todo me auxilia mucho llevar un papel y un lápiz. Cualquier micro, como era hace 25 años, se me ocurría la entrada o el titular de mi crónica. Terminaba mi entrevista, salía del lugar, me dirigía al periódico, a la redacción o de repente a mi casa si es que ya era tarde y en el camino iba más o menos pensando cómo podía titularla o cómo podía iniciarla. Y mientras iba sentado en estos atestados micros, si es que tenía suerte, o parado a veces al lado del tubo junto al cobrador,
sacaba mi lápiz con un papel pequeño y empezaba a ensayar los titulares muy rápidamente. O sea, con la experiencia fresca de la cobertura periodística es más fácil preparar una entrada y un titular que después de horas o al día siguiente, ¿no? Yo recomiendo eso, ni bien termina tu comisión periodística, trata de escribirla, por lo menos las ideas centrales, en caliente, es lo mejor. Después ya le das la forma y la editas y la ajustas y la agrandas. Pero me ha pasado, y lo he lamentado, que por diversas razones me he ido y no he ejercitado esta práctica y después me ha sido un poco difícil retomar y la crónica no me ha salido, digamos, tan viva, tan rica, tan cálida como si lo hubiera hecho casi en el momento. Pocos conocemos. Sí, mira, sí, muchos lo saben, pero conforma una figura... ¿Estás preparando el libro? Estoy preparándolo, claro. Estoy ya en proceso de... Va a tener dos partes, ¿no? Una parte que se va a titular Los comandantes que yo conocí, que tiene que ver con esos bomberos líderes que yo a lo largo de mis 30 años bombero he conocido, y sobre todo sus caracteres, sus logros, cómo ellos se desarrollaron, ¿no? Cómo esta gente, a la que yo admiro, empezó y termina un ciclo de su vida sirviendo a la comunidad a cambio de nada, a cambio de absolutamente nada. Y la otra parte son las historias de valor. Y estas historias de valor tienen que ver con aquellos bomberos que salvaron vidas de verdad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el hombre del tubo. ¿Dónde estará este hombre del tubo? Lo estamos buscando. Pero hay hombres de rojo que lo ayudaron a sobrevivir. Hay infinidad de emergencias que ocurren diariamente, ahora con mayor tecnología, pero hace años era todavía más dramático porque los bomberos entraban a un incendio con un pañuelo, ¿no? Muchas enfermedades laborales, ahora que hay todo ese tema de la seguridad, en antiguos bomberos se originan aquí, ¿no? En emergencias donde se quemaban productos y los bomberos entraban con una pañoleta mojada, ¿no? O cortaban, o rescataban, o sacaban a personas que de otra manera hubieran muerto, ¿no? Y que siguen viviendo y tienen hijos, nietos, y permanecen, y creo que eso se le debe a estos hombres, a estas mujeres también, y sobre ellos habría que escribir porque no se ha escrito todavía, pienso yo, realmente la mirada de ellos mismos sobre ¿Del bombero qué dirías? interesante pregunta, y creo que hay una comunidad de aspectos ahí, ¿no? El compromiso del periodista con la noticia y el compromiso del bombero con su trabajo, con su misión de salvar vidas, ¿no? No hay reloj, no hay tiempo, ¿no? No hay de 5 o de 8 a 5 del bombero y del periodista, porque si la noticia lo amerita, uno va hasta el final, ¿no? Igual que el bombero. Si la emergencia lo amerita, uno va hasta el final. Y el tema de la remuneración, ¿no? El tema económico, que ahora preocupa más que antes, porque antes había mucho romanticismo, ¿no? Y los cafés estaban llenos de periodistas que se abandonaban a la vida y a la noche, a la bohemia. Ahora ya no. Ahora el periodismo se ha vuelto un trabajo como cualquiera, desde mi perspectiva, y está tendiendo a ser de 8 a 5 o de 9 a 6, y después de eso la gente se dedica a otras cosas. Y todavía, felizmente, hay periodistas y cronistas especialmente, y celebro eso, que consideran que el pago no es necesario en este trabajo, es necesario para vivir, obviamente, ¿no? Pero hay muchos periodistas que reciben remuneraciones bajas, no acordes de repente con su talento, con su nivel, pero siguen escribiendo bien, siguen esforzándose. Eso es muy importante. Y en el caso del bombero, no recibe un sueldo, no recibe un sol, pero también hace su trabajo con calidad y se esfuerza diariamente, ¿no? Creo que por ahí van las características que nos unen, ¿no? El día a día, el trabajar siempre con ganas, sobre todo llegar a la gente, ¿no? Llegar a la gente, ¿no? Público a leer tu libro. Gracias, yo quiero invitar a los amables televidentes que puedan apreciar este libro, mi libro Crónicas, mi primera producción. Reúne una selección de mis primeros artículos publicados en el diario El Comercio, en la revista Sí, en la revista Cobre, en la revista Medio Pasaje, en el diario Última Hora, que hoy no existe. Espero que se reencuentren con una Lima que ya pasó, y con otros sitios del Perú que también ya no nos acompañan, y espero sea del agrado de ustedes, y también los invite de alguna manera a reflexionar sobre la gente, nuestra gente, el potencial que tenemos como peruanos, y cómo, a pesar de las dificultades, porque este libro cuenta situaciones que hoy serían impensables, nosotros seguimos avanzando como peruanos. Tiene una mirada muy positiva, una mirada esperanzadora, y también un poco nostálgica, porque quién no quisiera pues volver a utilizar un teléfono público Ring, o abandonarse toda una tarde a tomar un café en cualquier lugar de Lima, a pesar de los coches bombas, las balaceras
y la crisis que nos dejaba con una o dos monedas en el bolsillo, ¿no? Bueno, los invito a leerlo y espero sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.